Welcome back to RCA TV, Channel 15 in Colchester, Vermont. Now you're tuning in to Havana Fair Fact Connection, and today we're going to have a master class. It had to do with a bass player whose name is Feliciano Arango Noa, and he was born in the village of Guanabacoa. I knew Feliciano in the 70s, at the end of the 70s, and I remember that the first time that I saw him playing live was in 1980 as part of a quartet founding the Havana Jazz Festival that was also known as Jazz Plaza because it was made in that district, the municipality of Plaza, the Revolution Square, and it was in the cultural house of that area. And that was a very modest festival, but it was the one who gave a burst to a lot of people who were playing jazz, but nobody knew what was happening. I am speaking about the first students like Gonzalito Rubalcaba and his Grupo Proyecto, and many other people, Afro Cuba, Bobby Carcassés, and Afro Jazz, who was the guy who began making all those peñas every first Sunday of the month. And then people began to go and began to jam. And the small theater of La Casa de la Cultura became the first scenario for many musicians, like Feliciano Arango and his brothers too, who are all musicians. And now they have a band that is named the Arango Brothers. And there is also one beautiful girl whose name is Cristina. But this documentary that I'm going to present today here has to do with bass on Cuban timba. And I'm speaking about NG La Banda, where Feliciano is one of the founders. That is a band that was founded and created in 1989. Some musicians who have also been playing with Iraquere, they began recording under the name of Nueva Generación Todos Estrellas, New Generation All Stars. And there were more than 17 or 20 LPs recorded in those years. And then after that, they made their own project under the lead of flutist Jose Luis Cortez, and that was like a second generation of La Timba Cubana that began many, many years ago in the 20th century. And Feliciano has been very steady playing with many different people, and I had the pleasure to also host him playing with Maraca and his Latin Jazz All-Stars. He has been playing with Silvio Rodriguez, has been recording with singer and songwriter Yusa, and many, many, many others. And then, finally, I think that this is his first DVD as a leader. We are going to enjoy some comments by musicologists, filmmakers, people who are and have been hosting TV shows like Victor Torres, musicologists like Nuris, and we are going to have El Chino Lam, who has been writing lots of books about Los Reyes de la Timba, the kings of La Timba Cubana. And that would be really very interesting, and it will give you an approach to what was happening after 1989 in different, let's say, bands that were taking the popularity of modern Cuban music to the rest of the world. And I'm speaking about Dandén, Paulito Fejé, NG La Banda, Isaac Delgado, and many, many others. You are going to see them. I'm not going to tell you more. And then we are going to have a master class in which Feliciano is going to invite his son, Fernando, who is a wonderful player. And in the third part of this episode today, we are going to have a jam session. And there we are going to have Alejandro Falcón, who is now touring as far as Mongolia to the International Jazz Festival of Mongolia. And today he sent me a diploma with his name written in Mongol language. This is very good to me because they are always sending me all the information. And I am very proud to see also my dear friend David Suarez playing the tenor saxophone in the jam session. Also, all the musicians and all the Arango brothers are going to be here. Eugenio Totico, who have been playing for many, many years with singer and songwriter Pablo Milanés, is going to be playing timba, bata, congas, and more. So congratulations, my dear brothers, hermanos Arangos, and also my best wishes and greetings to the village of Guanabacoa. That was the birth of Bola de Nieve, Rita Montaner, Diaz Albertini, and Ernesto Lecona, and Los Corrales, and now Los Arangos, and many other great musicians, and up to the younger cats like Rolando Luna, Ronnie Barreto, Gaston Joya, and more. So, Guanabacoa is on television here in Colchester. Thank you very much. Si quieres conocer cómo es La Habana, andar La Habana, Centro Habana, la verdadera Habana, dice que
La música cubana experimentó durante la década de los 90 un momento crucial, un momento diferente, un momento muy importante que todavía está... Hay una serie de elementos musicales y extramusicales también, concretos, que son los que contribuyen a la cristalización de ese fenómeno hacia ese momento de la década, finales de la década de los 80, inicios de los 90. Obviamente también catapultado por un fenómeno sociológico, ¿no? Social, que tuvo lugar en Cuba, como lo fue el periodo especial, la crisis económica inmensa que vivió nuestro país durante ese periodo y que encontró eco de una manera muy marcada en la música y en los textos de la timba. Había un movimiento de decaída, digamos, en esa curva que trae el propio uso de la música. La nueva trova estaba en ese momento, era muy fuerte. La música tradicional cubana había bajado bastante, pero también había una energía acumulada, que eran los muchachos, la gente que venía ya con cierto nivel como resultado de las escuelas de arte. Eso no se puede negar. Las escuelas de arte fueron, digamos, la plataforma idónea para dar mucha academia a los músicos. Por lo tanto, el entorno de los años 1988, 1989, traía un mensaje nuevo, que era la llegada de un sonido que retomaba, para bien de todos, la tímbrica criolla. Oye, para Santiago de Cuba, Santa Clara, Camagüey, Pinar del Río, ¡ataca, Chicho! Y ahí fue donde empezó todo. Ahí un genio como José Luis Cortés le dio otro giro a la banda. Y empezaron a hacer la gira por todos los barrios de La Habana. Ahí fue el punto de giro verdadero, porque ya tenía la exigencia del bailador. Sin lugar a dudas, yo sí considero que un artífice esencial en ese momento, en ese periodo de cristalización de la timba, fue NG La Banda, con un músico como José Luis Cortés. O sea, el Tosco tenía la visión de hacer algo nuevo y yo formé parte de eso nuevo. Me dio la posibilidad, aunque un poco regañón al principio, pero me dio la posibilidad de hacer muchas cosas de las que tenía en la cabeza con el bajo, las que había empezado. Como dice Fran Fernández, primero la música y después la teoría. La música empezó a sonar. Yo me imagino que era una necesidad del momento de fusión de la música. Siempre hay fusiones, y aquel momento fue una fusión de música que hizo NG La Banda, que es lo que yo llamé en aquel momento un funky a lo cubano. Cuando llegó a mí NG La Banda, no llegó 4 músicos que tocaban, llegó para mí un diagrama. Delante mío tenía una pantalla sonora en la cual yo descubría mucha riqueza. Esa polirritmia, esa polifonía, ese testimonio de lo que José Luis tenía en su cabeza, y que unido al talento individual de cada uno, provocaba ese placer que no tiene, digamos, parangón en la historia de la música. ¡Murakami's Mambo! Le llamaban salsa porque era el movimiento que venía antecedido, que era la música latina permeada a la música cubana totalmente, la estructura musical de Cuba. Ahora, se le llamaba así la salsa, el boom de la salsa. Pero lo que se llama timba fue a partir de una fecha exacta, en el 98, en una conferencia de prensa de Juan Formel sobre el Team Cuba. La timba, pues, lo que sugería, lo que proponía,
Era un ejercicio, digamos, un ejercicio de articulación, un ejercicio de apropiaciones, de géneros, de estilos, de elementos disímiles que provenían de las más disímiles escenas. Mami, mueve tu cintura, que ya no me importa. Ahí estaba, por supuesto, el son como base, estaba la rumba también como base, la música afro-religiosa, específicamente yoruba, aunque también habían algunos elementos, incluso hasta bacuá, y eso en comunión, de una manera muy directa, en un diálogo muy bien coherente, muy bien logrado, con elementos del funky, del soul, del pop, del rock, del reggae, incluso en épocas más cercanas del reggaetón. Es decir, esto, sin lugar a dudas, fue generando un magma sonoro particular, único, que revitalizó el sonido de lo popular bailable en Cuba en ese momento. El otro día me mudé pa' Cayo Hueso con una negra que solo tenía hueso. Me criticaba mi familia, mis amigos, porque esa negra estaba más flaca que un hilo, caballero. Échale limón. Y si bien se le criticó mucho por los textos, esas críticas, esos juicios de valor que censuraban tanto determinadas músicas, determinados temas de la timba, obviaban por completo lo que estaba proponiendo desde el punto de vista musical. Se te ve en la carita que tú eres una loquita. Y mira cómo se te nota, nota, y mira cómo me provoca. Dice, se te ve en la carita que tú eres una loquita. Recuerda que soy psiquiatra, el médico de la salsa. Lo que pasa es que ahora le quieren poner palabras populacheras y no sé qué cosa. En definitiva, decir, oye, coño, qué rico está esto, aguarachar, eso es chabacano. Entonces hay que decir en una canción bailable, oh, el sol estaba puesto detrás de la vida, para que eso no puede ser, caballero. La música cubana es... Ándale, pásale, que viene el ritmo dande. Ándale, pásale, que viene el ritmo dande. Musicalmente era una música muy compleja. Sí, proponía unas transiciones, tanto rítmicas como armónicas, inusitadas, diferentes a las que estábamos acostumbrados, a las que estaban acostumbrados los músicos por una parte y la audiencia por otra. Rompe con todos los esquemas, rompe con los patrones establecidos hasta el momento. Estaba muy establecido, muy bien establecido, que un instrumento, digamos, era el que realizaba la clave rítmica, el patrón rítmico estabilizador, como lo podía hacer la clave, o como lo podía hacer un güiro o una maraca, mientras otro era el que improvisaba, como podía ser la tumbadora. La función melódica quedaba clara a cargo de los instrumentos de viento, que podía ser trombón o trompeta, mientras entonces el piano con el bajo establecía pues esa base armónico-melódica. En la timba todo eso se disgrea. Si bien se mantiene, obviamente, porque los instrumentos de viento seguían siendo los improvisadores, pero también lo es el piano, también lo es el bajo, también lo era la percusión en su totalidad. De hecho, se incrementa la presencia de instrumentos de percusión dentro de una agrupación, dentro de una misma agrupación. Si lo mismo podía existir batería, que tumbadora, que paila, güiro, clave, bongo, maraca, es decir, todos los instrumentos de percusión proliferaban y todos querían prevalecer. Se abren otras puertas, el montuno se amplía muchísimo, se producen cambios constantes dentro de secciones dentro de ese montuno, en las cuales el bajo era uno de los fundamentales responsables, ¿no? De ir enviando esas señales, ¿no? Para esos cambios. Por eso es que en mi criterio muy personal también lo clasifico, me adscribo a la teoría del musicólogo Danilo Orozco,
que clasifica la timba como un intergénero, entendido justamente como una mezcla, una fusión muy singular de elementos genéricos y estilísticos disímiles en los que no se puede delimitar estructuralmente dónde comienza uno y dónde termina el otro, sino que todos están en pugnas constantes desde el inicio y hasta el final de la pieza. Entonces eso es lo que hacía en esencia, ¿no?, de la timba una música tan compleja, tan dinámica, tan diferente a la que habíamos recibido, digamos, ¿no?, hasta ese momento. Dice, un pedacito de La Habana, échale. Dígalo. Un pedacito de La Habana, solo. Un pedacito de La Habana, ese coro lindo. Dentro de ese valor musical estaba Arango, con esa sencillez, con esa capacidad de hacernos bailar desde su instrumento. En el momento en que el bajo se perdía, pues yo creo que se perdía entonces el bailador también, era como la guía, ¿no?, la referencia necesaria. Y ahí Feliciano Arango fue fundamental. Me di cuenta que la gente, inclusive con la música bailable, me di cuenta que yo hacía cosas que la gente las recibía muy bien, el bailador le gustaba esto, como estas cosas de la bomba, que es un golpe que existía como tal en el bajo, pero no con estos golpes que hacíamos nosotros ahí. Y las mujeres vibraban, los hombres vibraban. Cuando el bajo entraba era una cosa que cambiaba todo el color de la música. Hay muchos músicos que se sorprendían de cómo podría la gente bailar esa música, que indudablemente era una música difícil de tocar, difícil de superar, pero fácil de bailar. De mucho descoyunte, de la independización total del bailador, el aislamiento total del baile de pareja. Eso trajo mucho escándalo y todavía lo sigue habiendo, porque piensan que se estaba desapareciendo el baile de pareja. El bailador necesitaba algo que los motivara. Yo miraba también algunos bailes que venían casi ya desarrollándose como el despelote y le di la posibilidad de que sintieran la bomba esa, como una explosión. Por eso le puse la bomba, porque era una explosión en el cuerpo de esos bailadores. Ese momento crucial donde las mujeres hacen ese movimiento estremecedor en la timba, que se llama el despelote y se forma tremendo despelote, de verdad. Entonces este movimiento es solamente esto, es dar acá. Pero eso es una forma de bailar de los africanos, de bailar separados. Los africanos no bailan apretados ni nada de eso. Eso se considera inmoral en África, según dice Fernando Ortiz. Entonces se empezó a bailar separado, quizás por un problema de espacio, quizás, como dice el mío Feliciano, por un problema de que el bailador ya exigía otra música más agresiva, más poderosa, más fuerte, y entonces más funky. Y entonces es que empiezan a bailar separados con las manos en alto, con un placer tremendo, sacan la lengua, como decía Nelson Goulet, y era una forma de expresar el frenesí de la música nueva que venía. Vete, que no quiero verte, salta para atrás, riéndete. Ay, vete, que no quiero verte, vete de mi lado y vete ya. Vete, que no quiero verte, salta para atrás, riéndete. Caminito del Guaymaral, si con otro me ven pasar. No nos podemos olvidar que Mi Salsa trajo
consigo algo que se había perdido desde los festivales de Varadero, de aquellos programas que se hacían en vivo. La música dejó de ser un elemento relegado a segundo o tercer plano. Era la música y el sonido. Los que amamos el sonido, los que amamos la música, sabemos que la impresión que da la música en vivo es diferente en un estudio de televisión en sonido directo al que da la música grabada. ¿Cómo se ven ustedes como instrumentistas, complacidos con el trabajo individual que hacen dentro del contexto de NG La Banda? En todos los grupos no hay la libertad esta para como instrumentista desarrollarse, ¿no? Porque hay muchas limitantes, muchas cosas así que los directores le prohíben a los músicos, y en este caso, por lo menos yo con mi instrumento, ¿no? Que es muy serio también, que es el camarra, la cosa y eso, y tengo bastante libertad, y dentro de la cosa bailar puedo expresar también muchas cosas, o sea, sin necesidad de haber hecho un programa. Yo creo que la gente sabía un poquito las cosas que uno puede hacer porque todos con esa libertad. O sea, José Luis Cortés. Yo me acuerdo cuando lo vi por primera vez con Emiliano Salvador en los primeros años del 80 en la unidad, y encima del set estaba Bárbara Day. Y empezaron a hacer una descarga tremenda allí, Emiliano y él, que ya se notaba que Feliciano empezaba a hacer experimentos indudablemente desde ese momento. Y Bárbara Day se viró hacia el público y le hizo así, como diciendo, aprobando, y ella estaba acostumbrada a ver músicos y a escuchar músicos de alto nivel. Mis padres, Fernando Arango y Marta no eran músicos, pero sí les gustaba mucho la música. Mi madre siempre estaba cantando, canta muy bien, y mi padre es fanático de la rumba, siempre poniendo discos de rumba en la casa, en fiestas, y él siempre quiso que nosotros fuéramos músicos los tres. Yo soy el más chiquito de los varones, o sea, somos 3 varones y una hembra. Y entonces mis hermanos, Ignacio Arango, que es el mayor, y Eugenio Arango, ya estudiaban música. Ignacio estudiaba guitarra y Eugenio estudiaba percusión. Yo no podía dejar de ser músico porque ese era el sueño de nuestros padres. Y entonces no estaba decidido por ningún instrumento. Como era un niño, me gustaban los que estudiaban mis hermanos, que eran mayores. Pero le dije a mi mamá, llévame a la escuela de música y allí yo escojo el que me guste. ¿Qué valor trae Feliciano a mí? Es que él venía con la academia, con un patrón que desde mi punto de vista muy humilde, era Carlos del Puerto. La influencia de Iraquere, la influencia del jazz, y por el otro lado Cachao. Era una combinación entre un virtuosismo no descrito hasta entonces y una riqueza muy natural de una cultura sonora que había quedado relegada hasta ese entonces. Por lo tanto, su evolución está en ese entorno, en esos dos patrones. Sin saberlo y sin pensarlo, tuve la suerte de escoger el contrabajo y de ser alumno de uno de los bajistas más grandes que ha dado el mundo, no solamente Cuba, que fue Orlando López Cachao. Y entonces ese fue mi instrumento, lo vi, me enamoré de él, me quedaba grandísimo, me subía en un banquito porque no alcanzaba, pero me enamoré de ese instrumento. Y gracias a Cachao aprendí muchas cosas en el inicio y es el sueño de mi vida. O sea, ya soy bajista hasta la muerte. Óiganme, señoras y señores, que no se me vaya nadie de la pista, que los voy a enseñar a bailar un baile que tiene tremenda revista. Y voy para allá, culo, voy para allá, una palma, yo voy para allá. A ver, yo perseguía, junto con otros músicos de mi generación, conciertos específicamente de NG La Banda. Y recuerdo que cuando iba a esos conciertos yo trataba de posicionarme dentro del auditorio en un lugar privilegiado que me permitiera ver el quehacer directamente de Feliciano Arango. Y creo que eso fueron vivencias únicas. Sobre todo en Europa hay clubes de timba. Eso es una cosa especial, muy especial, que uno llega a París y entonces te ponen un bajo allí en el medio de la escena. Yo la primera vez que me pasó eso me quedé muy impresionado porque dije, bueno, como vamos a parar una discoteca, prender todas las luces, anunciar, aquí está Feliciano Arango, bajista de NG La Banda, y nos va a electar con sus números. Yo decía, ¿qué hacemos aquí ahora? Bueno, era tocar el bajo encima de los números de NG, me hicieron una gran rueda
Y así ha pasado en muchas discotecas. Él no es una persona de estar saltando por la escena, ni dando trastazos con el bajo, ni agachándose, ni tirándose para adelante, ni buscando efectos de estos que son bastante cotidianos en la escena contemporánea. Desde su humildad crece, desde su sonido engrandece y te es muy familiar. Y después de eso ya hice mi propio grupo, que se llama Los Hermanos Arango, que es un grupo, yo digo que es un grupo de folclore jazz, porque nosotros no solamente afro, sino que trabajamos con todos los géneros de la música folclórica cubana. Me ha permitido la posibilidad ya de dirigir un grupo, pero con la experiencia que tuve anteriormente, gracias a todos esos grandes maestros que me permitieron hacer mis cosas, ya fue más fácil para mí. Y sigo cargando con la timba y seguiré con la timba, cargando con ella hasta que se vaya la vida. Me atrevo a decirlo sin temor a equivocarme. Yo creo que todos los que vinieron después tuvieron que acudir a ese estilo de Feliciano Arango para poder insertarse, para poder expresar algo dentro del bajo en el sonido timbero, en ese estilo timbero, ¿no? Sí, fue una escuela, sin lugar a dudas fue una escuela. Salgo de la casa aburrido, irritado, a buscar tu silueta, desesperado. Me encuentro a mí mismo, solo y cansado. La vida es un circo, todos somos payasos, ya sean los magos, todo me da asco. Y eso me pasa porque faltas tú. Tú te crees la mejor, tú te crees un artista, porque vas en tu taxi por Buena Vista, buscando lo imposible, porque a ti te falto yo también. Cambiaste mi amor por diversiones baratas, el precio del espíritu no se subasta, por eso te comparo yo con una bruja. Tú lo que eres una bruja, dice, una bruja sin sentimientos, tú eres
Buenas, yo soy Feliciano Arango y quiero compartir con ustedes mis experiencias dentro de la música cubana y mis modestos aportes, específicamente dentro de la timba, que es un género que les va a gustar mucho porque tiene muchas cosas interesantes. Empezamos con un tumbao donde aplicamos algunas de las técnicas que usted como bajista puede utilizar dentro de este género, como son las notas muertas de doble, y también podemos hacerlas en grupo, también las bombas con las palmas y los efectos para volver al tumbao original. Estas cosas las hablaremos con más detalle en lo adelante. En mi primer libro, El bajo contemporáneo de la timba cubana, antes de entrar en materia, antes de entrar en la timba, hicimos un recorrido por el son para que fuera mucho más entendible este género para los estudiantes. Ahora vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que es el son para que puedan notar la diferencia entre el son y la timba. Estos son dos ejemplos que vamos a poner a su consideración para que puedan sentirse más cómodos cuando entremos en materia. Ahora vamos a hacer un tumbado de son también un poquitico más movido a la armonía, pero verán que el bajo siempre entra en este golpe que es donde coinciden también la tumbadora y la clave y ayuda mucho al bailador. Vamos a hacer este nuevo ejemplo ahora. Como pueden ver, el bajo aquí está bien amarradito a la clave y esa es una de las diferencias que tiene con la timba. En la timba nos apoyamos en la clave que se usa en el guaguancó, que es esta clave. Y aunque las congas no se utilizan de la misma forma que en el guaguancó, vamos a ponerle un ejemplo de guaguancó normal para que usted vea cómo se puede mover el bajo dentro de este género. Ahora vamos a poner otro ejemplo con la clave que ya estamos usando en la timba, pero con la marcha de la tumbadora normal como se usa en este género, que es la timba cubana.
Como hablamos de que la clave del guaguancó nos permitía movernos un poco más libres, vamos ahora a poner 4 ejemplos para que usted vea que si entramos en cualquier parte del tiempo, de las 4 partes del tiempo, no hay ningún problema, siempre que pensemos en el sabor y que pensemos en el bailador. Vamos a hacer ahora 4 tumbados y empezamos en el primer tiempo, empezamos en el segundo, en el tercero y en el cuarto tiempo, para que usted vea que hay un poco más de libertad en este género. Ese fue el primer tiempo. Ahora vamos a hacerlo en el segundo. Ahora en el tercero. ¿Vamos? Y ahora en el cuarto tiempo. También hablamos de las notas muertas. Las notas muertas son notas que no tienen definición, o sea, no tienen un sonido definido. Y a mi manera, yo la hago de esta forma. Apago la nota con un dedo y hago que suene la otra nota. Sería así. Sonaría de esta manera. También pueden ser notas muertas dobles y sería el mismo efecto utilizando los dos dedos. O sea, haríamos y sonaría así. También pueden existir notas muertas en grupos. Podemos hacer cualquier cantidad de notas muertas. Así que vamos a tratar de enseñarles cómo se hacen en grupo y usted puede añadirle las cantidades de notas que quiera, desde 1, 3, 4, 5, 6 notas muertas. Sería buscar la nota que queremos que suene y hacer. Sería.
Ahora vamos a hacer 2 ejemplos de notas muertas sencillas y 2 ejemplos de notas muertas dobles, para que usted vea cómo suenan ya acompañados por otros instrumentos. También hablamos de las llamadas bombas con las palmas. Ese momento crucial donde las mujeres hacen ese movimiento estremecedor en la timba, que se llama el despelote y se forma tremendo despelote, de verdad. Entonces este movimiento es solamente esto, es dar acá Esa es la cosa. El problema está en cómo combinamos eso. Le podemos poner cosas de nuestros ritmos afrocubanos, del quinto de guaguancó, de los toques abacuá. Podemos también utilizar cosas de música brasilera, lo que querramos hacer que ligue con lo que está haciendo la percusión en ese momento. Ahora vamos a hacer 2 ejemplos y vamos a hacer el tumbao, vamos a hacer la bomba con las palmas, vamos a hacer los efectos que siguen la bomba para retornar al tumbao inicial. Este es el primer ejemplo.
este es el segundo ejemplo con el que terminamos esta clase y esperamos que les sirva de mucho en su futuro. Muchísimas gracias y escúchelo, que suena cubano.